Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así, de improviso. Me dicen acá que estoy al aire. Yo me estaba rajando un poco la cara, algo me ha picado. Creo que es esta alergia que me genera lo que está sucediendo en el ambiente político. De verdad, estoy así enronchada. No lo puedo creer. Ayer arranqué este programa haciendo un comentario muy personal, por supuesto, con respecto a lo que sucedió, al bochornoso incidente que protagonizó en la ciudad de Arequipa, nada menos que nuestro ministro de Trabajo, el señor José Villena. Un hecho del que él, por supuesto, no se arrepintió hasta el día de hoy, no había pedido disculpas públicas, había viajado, sí, a Arequipa a hablar con los trabajadores del LAN, como que para bajar un poco la temperatura por lo que había hecho, pero quien salió a blindarlo, a justificarlo, a pedir ni siquiera disculpas, sino a decir, bueno, ya pasó. Este es un tema cerrado, olvidado y sacramentado, fue el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Algo que, por supuesto, indignó aún más. Uno, porque tiene que ser el protagonista del escándalo, el que cometió un error, un incidente de esta naturaleza, el que tiene que salir y dar la cara. Y dos, porque nadie puede creer hasta el día de hoy, señores, que un hecho de esta naturaleza que es gravísimo, de pronto quieran pasarlo por agua tibia los propios integrantes del Ejecutivo de nuestro gobierno. ¿Qué pasa con la ministra Ana Jara? Dice, no, el presidente Ollanthumala es el que tiene que tomar la decisión. Por Dios, no es ella, con todo el respeto que se merece, ha estado aquí, es simpaticísima, una mujer que trabaja muchísimo y que habla tanto de las poblaciones vulnerables, de la mujer, del no a la violencia, del no al feminicidio, quien debería decir, no, este señor se va o me largo yo, Nadine Heredia, la primera dama, por favor, estamos hablando de una trabajadora que pudo haber sido usted, señora, señorita, yo, cualquiera de las chicas que trabajan en este canal, la que de pronto se encontraban con este ministro que estaba de mal humor, te empujan. Y esto ya no es un tema de dimes y diretes, de que, es un trascendido, dicen por ahí, me enteré, es un comentario, la última, no, acá están los documentos y papelito manda, documentos por supuesto que ha conseguido en exclusiva el congresista Pedro Espadaro, quien también está indignado, está molestísimo y hoy ha decidido acompañarnos esta noche, cosa que por supuesto nosotros agradecemos porque lo han estado llamando de todos los medios para venir a hablar de lo que él, como repito, ha conseguido como primicia. Él es mi invitado, mi primer invitado esta noche, así que le doy la bienvenida. Gracias, congresista, por estar acá. Juliana, buenas noches, muchas gracias. Qué indignación, congresista. Si hubiéramos venido de repente a tocar otro tema y de repente a hablar de otros temas que podrían ser de mayor alegría para nosotros, pero lamentablemente tenemos que venir a tocar hechos concretos que han sucedido, pero además algo indignante. El señor ha salido el día de hoy, después de algunos días ya de este hecho. 9 días han pasado, exactamente. A pedirle disculpas públicas al país, pero a reconocer que no ha habido ninguna agresión. Y el día de hoy tenemos que señalar que sí ha habido agresión, y aquí está el documento, que es el certificado médico. No lo estoy diciendo Pedro Espadaro, no lo está diciendo la bancada de oposición, lo está diciendo el certificado médico del médico legista. De acuerdo, y antes de mostrárselo a los televidentes, es bueno que ustedes vean, por si se lo perdieron, un extracto de lo que fue esta especie de conferencia que realizó el ministro de Trabajo, José Villena, hoy, repetimos, después de 9 días, para hablar del incidente que protagonizó el 27 de octubre en la ciudad de Arequipa. Ahí va. A la mujer peruana, mis más sinceras disculpas por los lamentables sucesos ocurridos en el aeropuerto de Arequipa la semana pasada. Debo reiterar que en ningún momento ha habido alguna agresión física a nadie. El Congreso tiene la facultad de iniciar un procedimiento de interpelación y yo, como ministro encargado de la cartera del sector trabajo, tengo la obligación de acudir y gustosamente tendré que asistir a esa citación. Ok, acá nosotros, al menos yo, no puedo entrar en especulaciones y decir, bueno, estas son las hipótesis. No, señores, acá nos tenemos que basar en documentación. Este es el certificado del médico legista, el que realizan los médicos autorizados cuando sucede una denuncia para evaluar a la persona, en este caso a la víctima, y saber si existe algún tipo de daño físico o psicológico. Este documento lo ha conseguido el congresista Espadaro y dice, a ver si la cámara me sigue, practicado a Ramos Mariscal Ana Lucía, que es la trabajadora de LAN, la agraviada de 24 años, y dice, requiere agresión por persona desconocida. Ella, cuando va a sentar la denuncia y pasa por el médico legista, que es el 28 de
noviembre, perdón, hace un rato dije octubre, me equivoqué, no sabía que se trataba de el ministro. Por eso la pregunta es, ¿por qué retiró la denuncia ahora que lo sabe? O sea, ese es otro tema, pero ahí dice, agresión por persona desconocida el día 27 de noviembre a las 7 de la noche aproximadamente, y acá dice, al examen médico presenta equimosis negruzca discontinua, que es un moretón, de 4 por 2 centímetros en región posterior de tercio medio de antebrazo derecho, lesiones ocasionadas por agente contuso, y más abajo dice, se solicita evaluación por traumatología. Aquí está, aquí está. Congresista, entonces la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es posible que ahora, sabiendo el ministro de Trabajo que usted ya tenía en su poder estos documentos, y sobre todo el certificado de médico legal que confirma que hubo una agresión, salga a decir que él no golpeó, no empujó a esta chica? Bueno, lamentablemente el ministro sigue mintiendo y yo voy a referirme, yo he estado en Arequipa, Juliana, yo he estado el jueves, viernes y el sábado he participado en el CADE. Y el día sábado yo he estado en la comisaría del aeropuerto, me he entrevistado con el comisario y me he entrevistado con algunos policías que han tenido que ver en este tema y que han visto todo este escándalo, y por supuesto ahí nos hemos formado inmediatamente qué cosa es lo que había sucedido. Y hemos pedido el día lunes, a primera hora en mi despacho, toda la documentación, y aquí la tengo, y en estos informes que revelan, primero que el ministro sale a las 7 de la noche de su hotel, indicándole a su seguridad en ese momento que el vuelo salía a las 7:20. Entonces, Julián, en primer lugar nos hacemos una pregunta. Nosotros tenemos que estar normalmente 2 horas antes en el aeropuerto. Mínimo y eso, 1 hora cuando es vuelo nacional. Mínimo 1 hora cuando estamos en provincia. De acuerdo. Y ya con Roche, a 1 hora menos. Y por supuesto, sí, o sea, sí. Pero 20 minutos antes, en el hotel, recién saliendo para el aeropuerto, indudablemente que voy a llegar tarde. Eso ya lo sabía el ministro. En segundo lugar, el ministro, cuando llega al aeropuerto, el jefe de seguridad del aeropuerto lo recibe y le dice, señor, ya cerraron el vuelo. Eso era 7:19. El vuelo ha cerrado 7:16. ¿Qué ha ocurrido? El señor ha forcejeado y ha ingresado a la sala de embarque. La parte que se llama plataforma, digamos. No, antes de la plataforma. Antes. Y ahí se ha acercado esta joven trabajadora de LAN, Ana Lucía, y ahí le ha señalado, porque luego de haberlo buscado en tres lugares, sala de embarque, sala VIP y en el mismo avión, y que al percatarse que ya no estaba, cerraron el vuelo. Es más, lo han esperado. Claro, porque aquí el tema, para que quede claro, es que ella sabía, como trabajadora de LAN, que en el vuelo iba el ministro de Trabajo y compañía, pero cuando la agreden, ella no sabía que él era el ministro. Claro, pero luego lo identifica. Luego lo identifica, es cierto. Pero hay un tema concreto. Ella se acerca a decirle, señor, no se preocupe, el vuelo ya está cerrado, pero nosotros vamos a colocarlo en el siguiente vuelo. Es ahí donde el ministro reacciona inmediatamente y la empuja. Y la empuja de tal manera que la chica retrocede, y ahí está. Aquí está, y hay que leerlo porque es en la página 2 exactamente de esto, que es la acta de denuncia verbal, ¿ok? Que es la que escribe y suscribe, por supuesto, la policía que llega ante una denuncia. Aquí está la firma del instructor, que es Javier Guerrero Valencia, suboficial de la Policía Nacional del Perú, y la declarante, que es Ana Lucía Ramos, que ella además pone su huella digital, dejando muy en claro que todo lo que ha dicho supuestamente es cierto. Y ella dice, se le indica, lo que me dice el congresista Espadaro, que estaba cerrado el vuelo, que lo podían ayudar en el próximo vuelo, y él acá dice que le empuja a la altura del hombro derecho, la hizo retroceder de espaldas, no llegando a caer al suelo porque una persona la sostuvo y evitó su caída, y en todo momento manifestaba que él era de seguridad del Estado y que tenía orden del propio presidente de la República para que detuvieran el avión. Es más, ahí, fuera de sí, se va hasta la plataforma, es decir, donde está el avión. Ahí es detenido por los miembros de seguridad del propio aeropuerto, que es privado, ¿no es cierto?, está concesionado, porque obviamente ya meterse en donde están las turbinas del avión pone en peligro su propia vida y el peligro de las personas que lo están acompañando o siguiendo. De acuerdo. ¿No es cierto? Lejos de reaccionar, calmarse el ministro, al momento de salir pide la presencia de la policía y ordena a la policía detener a los miembros de seguridad que lo han impedido ingresar hacia la plataforma donde está el avión. Por Dios santo. Y luego de eso ha tomado fotografías de todos los trabajadores indicándoles que era el último día de trabajo y que inmediatamente iba a votar. O sea,
Qué ironía. El ministro de Trabajo quiere despedir arbitrariamente a un personal, primero que no le compete porque además es un personal privado, y en segundo lugar quiere meter preso ilegalmente a personas por cumplir con su deber. Nada más paradojas de la vida, ¿no? Porque estas personas luego son sancionadas, son expulsadas de sus trabajos y a la hora de pedir justicia, ¿a dónde tienen que ir? Al Ministerio de Trabajo. Así es. O sea, así es. Así es. Es que esto realmente es increíble y eso que existen estas pruebas. Yo me pregunto, si no habría todo lo que usted ha logrado reunir, ¿de qué estaríamos incluso hablando? ¿De cuántos casos de personas que finalmente son víctimas de quienes por poder creen que tienen todo el hecho del mundo y se creen los omnipotentes y los todopoderosos? Y acá hay algo, Juliana, y además si nos hemos atrevido no solamente a pedir esta documentación, sino a salir a los medios de comunicación, es por dos cosas. Primero, que se conozca la verdad y que se desenmascare la mentira que ha inmediatamente armado el ministro desde el comienzo, porque no ha reconocido que efectivamente ha cometido un error y que además ha habido una agresión a la trabajadora. Y en segundo lugar, para que a la Policía Nacional, que ha acompañado, que ha hecho su trabajo, y a los trabajadores no los vayan a tocar. ¿Por qué le ha regresado, congresista, a Arequipa a pedir disculpas? Sí, claro. Sin embargo, a nivel público no lo había hecho. Quien salió ayer a defenderlo y a decir que era un tema, textualmente dijo, pasar vergüenza. Es un asunto superado, fue Juan Jiménez, el presidente del Consejo de Ministros. Recién ahora sale. ¿Por qué? Era la pregunta que le hacía hace un rato. Si sabía él que esta documentación iba a aparecer. Es porque esta documentación la tenía justamente la policía, no la querían entregar. Nosotros hemos aplicado, por supuesto, el reglamento del Congreso de que esto nos tenían que entregar para verificar y hacer una investigación. Cuando hemos hecho la investigación hemos visto todo esto y obviamente de acá hacemos un mensaje y te pedimos, Julián, y a todos los medios de comunicación que no podemos permitir que la capitana de la comisaría de Arequipa y el general sean removidos de su cargo simplemente porque el ministro de Trabajo los ha amenazado delante de sus subalternos con despedirlos, con darles de baja o enviarlos a cualquier otro lado. Manera. O sea, ¿qué poder puede tener un ministro y cualquier persona para poder realizar ese tipo de amenazas? ¿En qué mundo estamos viviendo? No, de acuerdo. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y que quizás sea uno de los puntos que hace que muchos televidentes, mucha gente en realidad, la mayoría, tenga ciertas sospechas con respecto a la veracidad de la denuncia de esta chica, Ana Lucía, porque ella, y tenemos el documento escaneado, cuando le preguntan, luego de haber ido a la comisaría y denunciado al ministro de Trabajo, le preguntan si se ratifica en su manifestación, en su versión, es decir, en que efectivamente fue el ministro que ella en el primer momento no reconoció, quien la empujó y le generó esta equimosis, que es un moretón. Ella dijo que ella mantenía su versión, que se ratificaba. Y hasta en su Facebook, atención, que ya evidentemente está cerrado, ya no se puede ver, Ana Lucía Ramos dice: vivo en un lugar, esto es lo que puso, ni bien fue víctima de esta situación tan terrible, ¿no? Vivo en un lugar donde el más fuerte no es el más inteligente ni el más culto, no es el que tiene mejor familia o más dinero. El más fuerte en esta realidad que yo vivo es el que tiene poder. Eso lo puso ella. ¿Por qué retira la denuncia? Obviamente por miedo, por presión y obviamente para tranquilidad. Ella creo que lo ha señalado. Yo me he tratado de comunicar con ella, la verdad no he podido, le he mandado un mensaje al Facebook efectivamente para poder conversar con ella. Sin embargo, yo la entiendo, ella no quiere dar declaraciones seguramente, pero lo que tenemos que dejar en claro, primero que ha habido la agresión, que ha habido un maltrato innecesario al personal del aeropuerto y a la policía. O sea, ya no estamos hablando solamente de los vándalos de la parada que maltratan a la policía, sino al propio ministro de Trabajo. Este señor, por dignidad, ha debido renunciar el mismo día que se ha enterado. Lo primero que dijo: no, yo me he enterado por la prensa de que han habido algunos escándalos en Arequipa. Por favor, o sea, ¿a quién quieren engañar? Acá hay un hecho concreto, todo el aeropuerto se ha enterado del escándalo. Ok, pero digamos, lo políticamente correcto en todo caso no es, si él no quiere renunciar, porque está en todo su derecho, de repente no le provoca y no quiere admitir que se equivocó. Pues, al carro, ¿no? ¿No deberían de decirle, das un paso al costado, no podemos permitir esto? Es que hay un doble discurso, Juliana. Por una parte, el presidente de la República saca la bandera de la lucha contra la violencia contra la mujer hace una semana. La ministra, yo entiendo obviamente su fastidio y su malestar. La primera dama no se ha pronunciado.
pero creo que el presidente de la República debió inmediatamente, si hubiera sido el presidente Humala, inmediatamente hubiera cortado por lo sano, le hubiera dicho: muchas gracias, señor, usted se equivocó, no es la clase de políticos ni de ministros que queremos para nuestro gobierno, porque además el servidor público tiene que servir y no hacer este papelón y por supuesto hacer el maltrato a la población, sea quien sea, nadie está por encima de la ley. Y más aún, creo que no lo hemos dicho, ha pasado los controles, no ha pasado los controles que requiere toda persona para subir un avión. O sea, el señor simplemente los traspasó sin pasar los controles, que es obviamente por derecho internacional tienes que pasar. Y cuando vamos al aeropuerto a viajar, y ustedes que son congresistas viajan con pasaporte diplomático, pero igual pasan. Por supuesto, sí, claro. Acá no hay corona para nadie. O sea, nosotros pasamos por todos los controles, pero el señor, que se ha creído, por supuesto, el dueño del aeropuerto, el dueño del país, inmediatamente ha sobrepasado todos los controles, ¿no? Congresista Pablo, tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regresar hay que hablar de las repercusiones políticas que tiene este hecho. La gente está indignada y con toda razón. Sí, claro. Hoy día me preguntaba, ¿qué hubiese sucedido si este incidente tan bochornoso y que de verdad no puede generar otro tipo de sentimiento en la población en general, que la moleste, la indignación, porque se trata de una pobre chica trabajadora, una mujer como cualquiera de nosotras? Si hubiese sido pues un congresista de oposición, un fujimorista, una aprista, ahí seguramente las ministras, todos los ministros, el propio Ollanta Humala y la primera dama habrían salido a decir que era una vergüenza, que cómo es posible. O las ONGs de defensa de la mujer, ¿no? Seguro, acá hay que medir a todos con la misma vara. Finalmente todos somos ciudadanos y todos tenemos que respetar las leyes. Estamos regidos por las mismas normas, nos guste o no. Y si nuestras autoridades, los jefes, digamos, que tienen cargos políticos, los congresistas, ministros, alcaldes, caramba, no dan el ejemplo, ¿con qué cara después vienen a exigirnos a nosotros que nos portemos bien? Vamos a una pausa comercial y regreso con el congresista Pedro Espadaro conversando aquí en Al Estilo Juliana. Estoy aquí esta noche conversando con el congresista Pedro Espadaro acerca de lo que sucedió el 27 de noviembre en la ciudad de Arequipa, cuando el ministro de Trabajo, José Villena, se peleó con un grupo de trabajadores de la empresa LAM porque llegó tarde al aeropuerto, quería abordar el avión, el vuelo estaba cerrado, los motores están a punto de ser prendidos y se molestó al punto que, según la documentación que el congresista invitado esta noche nos ha traído, agredió físicamente a una de las trabajadoras, generándole un moretón, una esquimosis en el brazo, no en el izquierdo, no es en el derecho, si no me exigen en el derecho, y esto es lo que ella sustenta además en su denuncia, que luego extrañamente ella decidió retirar, según Pedro Espadaro, por una cuestión de miedo, de temor, ¿no?, para evitar las represalias. Lo cierto es que el Congreso ha dicho que, y la mayoría de parlamentarios, de colegas suyos, están de acuerdo. Incluso de Gana Perú. De Gana Perú, exacto. Sí, claro. Incluso de Gana Perú, en que sería bueno interpelar a este ministro. Pero hay una pregunta que me hacen en el Twitter que sí, pues es cierto. ¿Hay tiempo para la interpelación tomando en cuenta de que el 15 ahorita, en 9 días, termina esta legislatura? No, mira, si hubiera habido primero una voluntad de parte de él de aclarar las cosas, lo hubiera dicho el primer día y no hacerse sorprendido que por la prensa se ha enterado del escándalo. Segundo lugar, no ha habido ninguna intención de parte del ministro de decir la verdad. Se la ha ido sacando con cuchara y obviamente ya con los documentos en la mano, hoy día ha tenido que salir a pedir disculpas y que los ha dicho a medias porque ha dicho que efectivamente no ha habido ninguna agresión, ya lo estamos comprobando. Pero en tercer lugar, yo no creo que haya tiempo para la interpelación, porque recién hoy seguramente darán cuenta de del documento presentado, que son 35 firmas, y la semana siguiente recién se fijará se admite o no se admite el pedido de interpelación. Yo creo que haría bien el presidente Humala a su gobierno y cerrar este año en sacar a este ministro antes del día lunes para que dé una respuesta clara. Los políticos estamos para servir y no estamos por encima de la ley. Tenemos que cumplir la ley. Y más aún los políticos para enseñar al ciudadano que debemos de comportarnos correctamente. El ministro ha señalado que ha habido una ofuscación nada más. Yo creo que no ha habido una ofuscación. Yo creo que ha habido más que eso. Una agresión no es una ofuscación, ¿no? Así es. No es sinónimo de ofuscación, de molestia, de ir al momento. No tiene ningún sinónimo, ¿no? O sea, nosotros creemos que el ministro, por dignidad, creo que
ha pasado lamentablemente ya un mal rato, seguramente él y su familia, y debe dar un paso al costado. Lo que llama la atención, bueno, hasta ayer estos documentos no eran públicos, pero en una entrevista que le hice al parlamentario también Javier Díaz-Canseco, y donde le pregunté sobre este tema, yo le dije, es raro, de repente si fuera otro ministro, el presidente de la República diría no, para evitar el escándalo y para no ser, digamos, incoherentes y poco consecuentes con el discurso que tenemos de la no violencia a la mujer, Así no al es. feminicidio y derechos y demás, lo sacamos. Le digo, ¿por qué tanto blindaje? ¿Por qué lo protegen tanto? Y me dijo que era uno de los engreídos del ministro de Economía de Castilla. Bueno. ¿Usted coincide en esa teoría? ¿Es un chisme? ¿Es la realidad? ¿Qué es? Mira, al final, no sé si será engreído, pero lo primero que ha hecho al ser consultado el ministro de Economía es decir, nadie está por encima de la ley. El propio ministro de Economía, si es su engreído, no quisiera hacerlo así. O sea, él mismo ha dicho, señor, yo no estoy por encima de la ley, nadie lo está, y que se hagan las investigaciones. O sea, él no ha querido comerse el pleito como se ha comido ayer, lamentablemente, y ha quedado, por supuesto, muy mal, una vergüenza el primer ministro. El primer ministro no está para eso, pues. El primer ministro está para dar los lineamientos del gobierno, está para señalar unos temas, no para blindar a un ministro que ha sido, pues, un matón, un patán en el aeropuerto. Si habláramos de cualquier otro gobierno, la gente no esperaría ningún tipo de manifestación de la primera dama, pero hablando de este gobierno, Sí, claro. donde Nadine Heredia, por supuesto, tiene un protagonismo nunca antes visto y es la primera que siempre sale a dar su opinión, e incluso la opinión del gobierno, la opinión formal frente a cualquier tipo de evento, y más aún tratándose de algo de esta naturaleza, pues es rarísimo que no haya aparecido, que no haya dicho nada. Y no ha mandado un solo tuit, no ha mandado un solo Facebook, como suelen hacer lamentablemente en este gobierno, no ha enviado nada a su YouTube. O sea, no hay absolutamente ningún procedimiento. Pero quiero hacerte una reflexión. Si esto hubiera ocurrido con cualquier ciudadano, así no sea ministro, congresista, el señor estaría preso en este momento por haber hecho ese escándalo en el aeropuerto, por haberse pasado los controles. Seguramente inmediatamente lo hubieran detenido, lo hubieran llevado a la carceleta y seguramente lo hubieran denunciado por más delitos de los que debe ser denunciado el señor Villena. Entonces, aquí no se está midiendo a todos con la misma vara. Acá obviamente hay un gran favoritismo y obviamente tratando de ocultar estas denuncias, pero son públicas, aquí están los documentos, nosotros no las hemos inventado, nosotros no estamos empuñando el tema político. Ha sido un tema circunstancial que quien habla ha estado en Arequipa, que me he entrevistado con todos y que, oh coincidencia, hemos desenmascarado las mentiras que lamentablemente se habían formulado. Pero yo insisto en la misma pregunta, congresista, ¿qué tanto poder puede tener el ministro Villena? Porque finalmente es a Ollanta Humala, el propio presidente de la República, a quien menos le conviene mantener en su gabinete a una persona que ha sido denunciada nada menos que por agredir a una mujer. En ese momento uno tiene que tener, por una cuestión política, cabeza fría y decir no. O sea, yo no puedo bajar más en las encuestas, recién tengo un año de gobierno, este señor está manchando el trabajo que estamos realizando. Así Nuestra ministra de la Mujer, que es la más querida, la que tiene mayor aceptación según las consultas, las encuestas, pues de pronto se va a ver mellada también en su imagen por esta situación. No, yo no puedo atentar contra lo que mejor me funciona, contra mis mejores piezas, por defender a este señor Villena. Además que muchos ni siquiera lo conocíamos. ¿Quién era el ministro de Trabajo? Decían algunos. Hoy día me preguntaba gente, ¿qué pegó? ¿Quién es? De los conocidos, ¿cuál es? El de aquí, el de Kremlin allá. se ha hecho conocido así, No, ahora, lamentablemente por este hecho. Ahora ¿no? debería tener su canal hasta de YouTube, con lo famoso que se ha vuelto. Claro, no, bueno, es una vergüenza y lógicamente da mucho que pensar que el presidente no haya tomado una acción concreta. Sabemos que ha estado de viaje, pero ya retornó y ha debido tomar inmediatamente acciones. Sí nos parece, pues, obviamente preocupante que no se tomen acciones rápidas en este gobierno. Esperan lamentablemente que la bola más crezca, que se conozcan más hechos y dicen, no, hay que seguir investigando. ¿Qué van a investigar? Que el señor ha insultado a diestra y siniestra, que ha pateado la puerta y que ha dicho, vengo de parte del presidente de la República y que paren el avión. O sea, ¿es la orden que el presidente de la República le da a los ministros? Yo no creo. Y por tanto, el señor debe salir. Si yo utilizo el nombre de otra persona, de mi jefe superior, inmediatamente seguramente ya estaría siendo castigado. Si hubiera ocurrido con un congresista, estaríamos 120 días afuera y seguramente con una denuncia constitucional para que nos levanten el fuero parlamentario. No, de acuerdo. Aquí en realidad lo que está clarísimo es que no podemos dejar que esto pase al olvido, porque si algo nos caracteriza a los peruanos es a veces esta amnesia colectiva que nos da de pronto, ¿no? La falta de memoria, que nos olvidamos de algunos hechos. Entonces después viene Navidad, termina la legislatura, ahora
ahorita en el Congreso, el tema político pasa a un tercer, cuarto, quinto plano porque todos estamos preocupados por el regalito de Navidad y armar el arbolito, y después el próximo año sigue el ministro como si nada hubiese sucedido. Creo que no lo podemos permitir porque en la vida y sobre todo en la política hay que sentar precedentes si queremos además exigir un mejor comportamiento, una mejor actitud de parte de nuestros representantes, de las autoridades, ¿no? El señor está manchando a toda la clase política, porque obviamente nos sentimos que nos ven de esa manera, nos ven matonescos, nos ven pues que inmediatamente estamos violando las leyes cuando no es así, ¿no es cierto? Creo que hay ministros dentro del gabinete que son unos caballeros. Yo he conversado con muchos que tienen un comportamiento adecuado. Seguro. Y como además como deben comportarse, porque además somos ejemplo. Eso es lo que tenemos que entender. No, además, ¿qué imagen están construyendo? Mañana te encuentras con un ministro en un restaurante, en un supermercado, y yo lo primero que hago me escondo debajo de la mesa para que no me pegue. O sea, no sé. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con el ejemplo, sobre todo, ¿no? Con el ejemplo, algo que parece que muchos en realidad han olvidado y no están haciendo nada por mantener eso que es tan importante, que finalmente tiene que ver con los valores que están relacionados a los cimientos de un país, a la base fundamental de un país, los valores, la ética, la verdad, no lo sé, en fin, tantas cosas que ya se han perdido que mira, ya ni me acuerdo. Muchísimas gracias, congresista, por haber venido. Juliana, muchas gracias a ti, y reiterar al ministro del Interior y al director general de la policía que por favor, a estos buenos policías no los deben de tocar. A estos buenos policías no les deben hacer un escarmiento por haber cumplido con su labor. Creo que ese es un mensaje que todos tenemos que cerrar filas, porque nadie puede estar por encima de la ley, no podemos abusar de esta gente porque tenemos poder. Hacemos un trato antes de que termine el año. Sí, claro. Si algo pasa con estos policías, estos buenos policías, si se comete, digamos, alguna falta contra ellos, arremeten contra esos señores, los amenazan, usted como congresista se encarga de traerlos acá a Lima porque están en Arequipa, yo los entrevisto y hacemos toda una movida para que ellos puedan recuperar su trabajo. ¿De verdad? Por supuesto cerrado. que sí. Trato, cerrado, de verdad. Perfecto. Me voy a una pausa comercial. Gracias. Y al regresar voy a hablar de cuerpos secretos. No es que la noche se vaya a poner calentona, tranquilos. Lo que pasa es que así se llama el último libro de Alonso Cueto, que ha sido presentado ahorita en octubre y que en realidad está vendiéndose muchísimo y es una alegría. Bueno, Alonso Cueto ha ganado un montón de premios, es uno de nuestros principales escritores y este libro tiene un tema que realmente va a calar. Se los cuento después de la pausa comercial, no se muevan.